siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por este motivo nos convocamos todos los días buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, y lo hacemos con un espíritu de oración. Señor, te pedimos que nos bendigas al meditar en el Evangelio, recordar de las enseñanzas de Jesús y aplicar su mensaje a nuestra vida. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, ya hemos dicho que Marcos es el Evangelio más sintético porque resume la enseñanza, la vida, la pasión de nuestro Señor Jesús. Es el Evangelio más breve, más conciso. Nos encontramos aquí con algunas parábolas que también aparecen en los otros evangelios. La primera es la parábola del sembrador, la multitud que se reúne para verlo. Jesús acostumbraba a enseñar y llevar de lo conocido a lo desconocido. Así que muchas veces cuando enseñaba, ilustraba su enseñanza y era posible estar viendo en la naturaleza las cosas que acontecían, de manera que era más gráfico para las personas recibir el mensaje. Así que esta parábola del sembrador, Jesús dijo, pongan atención, un sembrador salió a sembrar, versículo 3, sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, llegaron los pájaros y las comieron, otra cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. La semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto. Y las otras cayeron en un buen terreno. Un mismo sembrador, las mismas semillas, pero los terrenos son diferentes. El mismo Jesús explicó la parábola a los discípulos que al principio no las entendían. Cuando él quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor le hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, le contestó, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean no perciban y por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Es decir, que el que quiere entender y puede hacerlo, pero el que está endurecido para rechazar no va a entender ese mensaje de las parábolas. Entonces Jesús dijo, ¿no entienden esta parábola? Versículo 13, ¿cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, y el mismo Jesús explica, donde se siembra la palabra, tan pronto como la oyen, viene Satanás, quita la palabra sembrada. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo, y cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran y ahogan la palabra de modo que no da fruto. Pero otros son como los sembrados en buena tierra. Oyen, aceptan, producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. O sea, el mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque oyen, porque aceptan y porque producen. El Señor es el sembrador que con su mensaje sale a sembrar en el corazón de las personas un sentido de eternidad y de salvación. Y los corazones son los seres humanos, los terrenos son los corazones humanos que reciben, que compiten con la semilla o que la reciben con fidelidad. Desde el versículo 21 en adelante se nos habla de una lámpara, que la lámpara para que sea útil no se la guarda en un cajón ni se la esconde en una repisa. Por el contrario,
es para ponerla en una repisa. No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse, tampoco hay nada oculto que no está destinado a ser revelado. El que tenga oídos, oiga. Ese es el mensaje de la Escritura. Pongan mucha atención, con la medida que aunque midan a otros, se les medirá a ustedes, y aún más se les añadirá. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, le será quitado. La luz tiene que estar en el lugar adecuado, la lámpara tiene que estar en el lugar adecuado que produzca luz y que ilumine a otros, si no, no tiene sentido. Y por otro lado, así como medimos a otros, se nos volverá a medir a nosotros. Desde el versículo 26 en adelante aparece otra parábola, y es la parábola de la semilla que crece. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto día y noche, brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Esta es la parábola de la semilla que crece y que el reino de Dios se parece a quien esparce esa semilla, que después se transforma en planta, que da fruto y que finalmente ofrece una cosecha. Y el proyecto de Dios es cosechar a sus hijos y hacer de ellos una cosecha abundante y preservarlos para la eternidad. Después aparece la parábola del grano de mostaza. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, la semilla es la más pequeña, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. La semilla del mensaje de Dios puede ser muy pequeña, pero los resultados, las consecuencias y el fruto de la presencia del mensaje de Dios en nuestra vida es inagotable. Desde el versículo 35 en adelante nos encontramos con una situación de crisis. Era el anochecer y Jesús con los discípulos iban a cruzar al otro lado del lago. Dejaron a la multitud, se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató una fuerte tormenta, las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Y Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo con un cabezal, así que los discípulos le despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y Jesús le dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Un capítulo de parábolas para destacar que Dios quiere sembrar en el corazón de todas las personas un mismo mensaje de salvación y de eternidad, pero que necesita que nuestro corazón sea receptivo a este mensaje. Un capítulo que nos dice que quienes tienen ese mensaje y lo viven, se transforman en una luz que para que cumpla el propósito de la misma, tiene que estar en el lugar adecuado y ofrecer luz en la oscuridad e iluminar, orientar a las personas. Un capítulo que nos dice que el reino de Dios puede nacer de una semilla muy pequeña en tu corazón, pero que finalmente dará frutos inmensos para la eternidad. Un capítulo que concluye diciendo que no hay tormenta, que no hay crisis, que no hay viento, que no hay mar, que no hay noche, grande y desesperada, que no cuenten con la presencia, con el milagro, con aquel Jesús que calma la tempestad, que evita el naufragio,
y un Jesús que dice, silencio, cálmate, porque Él es el que creó el universo y gobierna la naturaleza. Un Jesús que dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Por eso en este momento yo quiero animar para que su corazón sea una tierra fértil donde la semilla del Evangelio produzca los mejores frutos. Y también quiero animarlo por si usted está atravesando una crisis, una tormenta, una noche difícil, un mar embravecido, un viento que no hay cómo detenerlo. Confía en el Señor. Él no está durmiendo. Su presencia inspira confianza. Solo está esperando que usted le pida y le permita su actuación. ¿Lo va a hacer? Vamos a hablar ahora con Dios a través de la oración. Señor, te damos gracias por tu palabra sembrada en nuestro corazón, que produce frutos para esta tierra y también para la eternidad. Y te damos gracias porque aún en las peores tormentas de la vida, estás a nuestro lado para calmar, para producir un milagro y para llevar la embarcación a un puerto seguro. Bendice a nuestros amigos y si alguien está en medio de la peor tormenta, que pueda sentir el mejor abrazo de tu parte, que pueda tener la seguridad que puedes llevar el barco de su vida hasta el puerto más seguro. Quédate con todos nuestros amigos y hermanos y ayúdanos a confiar y a depender más de ti. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.